En la primera de sus meditaciones, publicadas en el año 1641, el filósofo francés René Descartes imaginó un genio maligno de suma potencia y astucia que emplea sin descanso todas sus fuerzas para engañarle. ¿Y a santo de qué?, cabría preguntarse. Pues semejante demonio es retratado por el pensador como una entidad que orquestra en su conciencia una ilusión completa del mundo exterior. Las siguientes declaraciones reflejan hasta qué punto se tomó en serio este experimento mental. A partir de ahora, supondré que el aire, el agua, la tierra, las texturas, los colores, las formas, los sonidos y todas las cosas externas a mí no son más que meras quimeras que un dios malévolo ha ideado con objeto de atrapar mi juicio. Y por extensión, no me consideraré como si tuviera ojos, manos, sangre o sentidos, sino como si falsamente creyera ser de ellos su poseedor. Para abordar el problema del genio maligno, Descartes decidió que no basta simplemente con reconocer que sus creencias deben permanecer abiertas a la duda. En adición, se propuso engañarse a sí mismo fingiendo temporalmente que todas sus opiniones anteriores son totalmente falsas e imaginarias hasta contrarrestar la influencia distorsionadora del hábito y, a la postre, llevar a su razón hacia percepciones más certeras de la realidad. ¿Y cuál fue la primera conclusión a la que llegó? A sus palabras me remito de nuevo. Si existe semejante engañador supremo que me embauca de manera deliberada y constante, entonces yo mismo debo existir indudablemente, puesto que tal demonio nunca logrará que yo no sea nada mientras yo piense que soy algo. De ahí uno de los aforismos más célebres de la filosofía: pienso, luego existo. A raíz de dichas reflexiones, cabría plantear una disyuntiva de sumo interés para continuar con el debate que ya inicié en el vídeo titulado ¿Qué es la realidad?, un ensayo donde trato conceptos como arjé, aletheia, idealismo, materialismo, sustancia y accidente. ¿Hasta qué punto podemos dar por sentado que todo lo que vemos, oímos, notamos y tocamos es real? ¿Es mínimamente plausible que todo lo que experimentamos como seres humanos sea una proyección creada por una entidad superior? ¿Y si el mundo que percibimos no fuera más que una compleja ficción? Bien, lo cierto es que existe una larga historia filosófica y científica que aborda el supuesto en cuestión, desde el sueño de la mariposa de Zhuangzi y Dest, un trance en el que el maestro se cuestiona si es él quien sueña ser una mariposa o si es una mariposa la que sueña ser él, hasta la narrativa del velo de Maya en la tradición budista mahayana, y Dest, un concepto que describe cómo nuestra percepción limitada y engañosa de la realidad nos impide ver su verdadera naturaleza, pasando por el escepticismo pragmático de Anaxarco en la antigua Grecia, un hombre que comparó los objetos externos con una pintura escénica similar a las impresiones experimentadas en el teatro, el sueño o la locura. Posterior a las meditaciones cartesianas, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche criticó a los pensadores clásicos en su obra Más allá del bien y del mal por buscar el mundo verdadero por encima del aparente. No es más que un prejuicio moral que la verdad tenga más valor que la apariencia. De hecho, es la suposición peor demostrada, escribió el autor. Con todo, ¿cómo ha calado esta diversidad de posturas en el discurso contemporáneo? Sin duda alguna, el año 1999 vio nacer a una de las obras que marcó un antes y un después tanto en la historia del cine como en la propagación del ideario escéptico-ontológico, Matrix. Bajo un halo de ciencia ficción, la trama esboza una realidad virtual de nombre homónimo creada por máquinas inteligentes en la que los seres humanos están atrapados. Por descontado, la mayoría de las personas desconocen que el mundo que habitan es una simulación y por consiguiente viven sus vidas de espaldas a su condición de esclavos. La historia toma por protagonista a Neo, un informático contactado por un grupo de rebeldes que han conseguido escapar de la matriz y buscan liberar a la humanidad de sus cadenas.
Asimismo, la película aborda el famoso dilema de la pastilla roja y la pastilla azul, la decisión entre aceptar una verdad intrincada y dolorosa, o en su defecto, permanecer en la comodidad de la ignorancia. Dicho esto, ¿estás preparado para abrir tu mente a una de las disertaciones más bizarras del canal? Damas y caballeros, mi cometido durante el presente documental será tratar uno de los escenarios más intrigantes y estrafalarios de la filosofía actual, la hipótesis de simulación. Sin más preámbulos, demos comienzo al espectáculo. A grandes rasgos, el simulismo propone que la realidad es una simulación de la cual los agentes creados por el simulante no son conscientes. En otras palabras, plantea la posibilidad de que nuestra existencia y el mundo que nos rodea sean el resultado de un programa informático increíblemente complejo creado y controlado por una entidad más avanzada. Antes bien, la versión más actualizada de la hipótesis de simulación surgió en el año 2003 con la publicación de un artículo del filósofo sueco Nick Bostrom, cuya premisa principal queda recogida en el siguiente fragmento. Un número considerable de tecnólogos y futurólogos pronostican que enormes cantidades de poder computacional estarán disponibles en el futuro. Suponiendo que estas predicciones son correctas, las generaciones venideras podrían servirse de sus superordenadores para ejecutar simulaciones detalladas de sus antepasados o individuos similares a ellos. En suma, sería factible que las personas simuladas estuvieran dotadas de conciencia si la arquitectura virtual fuera lo suficientemente detallada y cierta posición en la filosofía de la mente fuese correcta. De ser así, habría que plantearse la posibilidad de que nosotros mismos no pertenezcamos a la especie original, sino entes simulados por sus descendientes avanzados. Y por aplicación analógica, ¿no tendría sentido pensar que habría gente interesada en ejecutar simulaciones computacionales de su ascendencia si uno no cree vivir actualmente en una de ellas? La pregunta del millón es: ¿por qué? ¿Por qué estarían interesados los hijos de nuestros hijos, o los de quién sabe qué o quién, en recrear universos artificiales? Es más, ¿hasta qué punto es este un objeto de debate medianamente serio? A pesar de lo mencionado, la indagación sobre las motivaciones y propósitos de los futuros seres humanos en relación con la creación de realidades virtuales nos enfrenta a un enigma epistemológico de magnitud considerable. En lo que a esto respecta, una de las condiciones que plantea Bostrom es que los individuos simulantes hayan abogado por el uso de la ciencia y la tecnología para mejorar su condición humana mediante el aumento de sus capacidades físicas y mentales, con miras tanto a corregir sus defectos como a incrementar su rendimiento. Así pues, ¿en qué medida sería un flagrante absurdo conjeturar acerca de las razones subyacentes a la concepción de una simulación por parte de futuros seres humanos? Y más inquietante aún, ¿tendría sentido nombrar con el apelativo de seres humanos a nuestros hipotéticos creadores? En caso de que hayas visto el documental del transhumanismo, la respuesta se manifestará de forma automática en tu mente: no. Y es que gran parte de los pensadores transhumanistas postula que el Homo sapiens está obsoleto en su estado natural y por ende debe integrarse de forma total y permanente con la máquina hasta constituir una nueva especie denominada posthumano. Para ilustrar mejor este punto, supón por un momento que un mono tratara de comprender la complejidad literaria de Hamlet, la célebre obra de William Shakespeare. Para nuestro querido animal, las sutilezas lingüísticas, las emociones intrincadas y las tramas entrelazadas serían inescrutables, pues exceden sus habilidades cognitivas y su bagaje experiencial. Por macabro que pueda parecer prima facie, cabría realizar una analogía entre un mono intentando entender una pieza teatral y un humano de carne y hueso interpretando las pretensiones de un posthumano, o si me permiten el añadido, de una inteligencia artificial.
De ahí que la metáfora del simio lector resalte la plausible pretenciosidad tanto de este vídeo como del resto de trabajos que tratan de craquear el código de la realidad, o debería decir más bien de nuestra realidad. ¿Sería posible tan siquiera vislumbrar el propósito último de una inteligencia ridículamente insondable y atópica? A fin de cuentas, nos hallamos ante un atronador silencio en lo que atañe al porqué de nuestra existencia y al para qué de nuestras metas y objetivos, tanto a nivel individual como colectivo. Además, ninguna entidad demiúrgica parece hacer acto de presencia para protegernos de los peligros del entorno o satisfacer nuestras necesidades básicas. Entonces, ¿tiene sentido continuar con este dilema? Bueno, hay una pluralidad de tecnoprofetas que nos empujan a seguir explorando y debatiendo las posibilidades y desafíos que plantea la hipótesis de simulación. ¿Y por qué? Pues porque reconocer nuestras limitaciones cognoscitivas podría brindarnos actitudes más receptivas hacia nuevos enfoques e ideas de eso que llamamos realidad con la vaguedad de nuestro dedo índice. Pese a sus aparentes inclinaciones, Nick no sostiene directamente que los humanos viven en una realidad virtual. Más bien, el autor argumenta que una de las tres siguientes proposiciones de apariencia poco verosímil debe ser verdadera. A. La proporción de civilizaciones humanas que alcanzan una etapa posthumana, es decir, una era en la que sea posible ejecutar simulaciones de alta fidelidad, es muy cercana a cero. B. La proporción de civilizaciones posthumanas interesadas en simular su historia evolutiva o variaciones de la misma es muy cercana a cero. O C. La proporción de todas las personas con experiencias similares a las nuestras que viven en una simulación es muy cercana a 1. Básicamente, el trilema de Bostrom pone sobre la mesa la posibilidad de que el número total de ancestros simulados o sims en el universo, o multiverso, si existe, superaría ampliamente el número total de ancestros reales. Incluso si un pequeño porcentaje de posthumanos fuera capaz de correr simulaciones ancestrales, a saber, aquellas que replican con una elevada sofisticación el transcurso vital del Homo sapiens. Sin embargo, él no considera que haya aún una justificación sólida sobre cuál de los tres supuestos es el legítimo. Si la proposición A es verdadera, entonces es de esperar que nos extingamos antes de alcanzar la posthumanidad. Si B es verdadera, entonces debe haber una fuerte convergencia en los cursos de las sociedades avanzadas, de suerte que casi ninguna de ellas contenga individuos que deseen llevar a cabo proyectos simulatorios teniendo la libertad de hacerlo. Y si C es verdadera, entonces es prácticamente seguro que vivamos en una simulación. En el oscuro bosque de nuestra actual ignorancia, parece sensato distribuir la credibilidad a partes aproximadamente iguales entre los tres escenarios. Eso sí, hay individuos que inclinan más la balanza hacia una de las tres alternativas o directamente apuestan por entero a una de ellas. Aunque se han realizado numerosos debates y estudios sobre la hipótesis de la simulación, estos parecen haber pasado por alto un componente clave de la investigación científica: la recolección de datos y la evaluación empírica. Habida cuenta de ello, ¿qué indicios simulistas podríamos hallar en el universo que habitamos? El investigador Fuad Khan redactó un artículo para la revista Scientific American en el que describe el estrecho vínculo entre los seres inteligentes y los algoritmos, esto es, conjuntos ordenados y finitos de instrucciones que se siguen para desempeñar una tarea específica, resolver un problema o alcanzar un objetivo. Bajo esta definición, todos los programas informáticos, ora simples, ora complejos, que funcionan en todas las máquinas, ora rápidas, ora lentas, entrarían en esta categoría. Sin perjuicio de que carezca de conciencia, una estructura algorítmica actúa teleológicamente, es decir, conforme a la persecución y consecución de un telos, fin o propósito.
Y a propósito de este apunte, es menester advertir que ya existen ordenadores ejecutando diversas simulaciones para algoritmos mucho menos complejos que una mente humana. Verbigracia, personajes en un videojuego de mundo abierto como The Witcher, The Legend of Zelda o The Sims. ¿Y cuál es el común denominador de todos los dispositivos de cómputo? Pues que dejan un artefacto, esto es, una prueba o resquicio de su existencia dentro de la simulación que están ejecutando. En este sentido, una de las huellas más importantes según el profesor es la velocidad de procesamiento. Si imaginamos por un momento que somos un programa de software en una supercomputadora, el único inevitable rastro del hardware que nos sustenta dentro de nuestro mundo sería la velocidad del procesador. El resto de leyes que experimentaríamos serían las inherentes a la realidad virtual de la cual supuestamente formemos parte. En efecto, no importa cuán completa sea la simulación, la velocidad de procesamiento intervendría en todas sus operaciones y, por ende, impondría en cada cual una realidad física que se separa de la virtual. Sí, me explico. Supón que todos los números naturales se definen como el mismo tipo de variable. En tal caso, un procesador de 64 bits podría efectuar una multiplicación entre 2.484.951 y 8.937.083 en la misma cantidad de tiempo que tardaría en multiplicar 2 y 8. Claro, en la realidad simulada, el primer producto arrojará un número colosal, mientras que el segundo será comparativamente irrisorio. Empero, ¿qué ocurre en la realidad física del procesador? Pues que la diferencia de escala entre ambas cifras es irrelevante. Ambas multiplicaciones constituirían una sola operación que tardaría exactamente lo mismo. Prosigo con la lectura. Dentro del mundo abstracto de las matemáticas programadas, la velocidad de procesamiento de operaciones por segundo se observará y sentirá como un rastro de la maquinaria computacional subyacente. Dicho artefacto aparecerá como un componente adicional de cualquier operación que no se vea afectada por la efectuada en la realidad simulada. El valor del componente adicional o CI se definiría como el tiempo necesario para realizar una operación hasta un umbral máximo determinado por el tamaño del contenedor de memoria para la variable utilizada. Simplificando mucho el proceso, el límite en un ordenador de 8 bits sería de 256, con lo cual el valor del CI será trivial para cualquier operación dentro de la simulación, excepto cuando se descubra como el tamaño máximo del contenedor, o sea, a partir de 256. Llegados a este punto, Kant nos invita a preguntarnos cómo se exhibiría semejante propiedad simulatoria en nuestro mundo en caso de que fuera virtual. Mismamente, la relación entre el espacio en nuestro universo y los números en un entorno simulado por un sistema informático podría considerarse análoga. Por ejemplo, si un avión se desplaza en un intervalo muy concreto del vuelo a una velocidad de 900 km por hora, estaría interactuando de media con alrededor de 250 metros de espacio en cada segundo. ¿Y qué implicaría este apunte si un hardware estuviera ejecutando dicha variable? Pues que el espacio también se toparía con un indicio artefáctico, el límite del tamaño del contenedor en el que se puede efectuar una operación. En otras palabras, habría una prueba de que cierta velocidad no puede ser superada. Hasta donde sabemos hoy por hoy, ningún objeto material ni forma de energía rebasa los 299.792,458 km por segundo, o lo que es lo mismo, la velocidad de la luz en el vacío. Efectivamente, no podemos verificar ni la existencia ni las características del hipotético componente tangible que llevaría a cabo la simulación de nuestro universo,
pero sí podemos afirmar que el tamaño máximo del contenedor de memoria para la variable espacio sería de aproximadamente 300.000 kilómetros si el procesador realizara una operación por segundo. De estar inmersos en una realidad virtual, el espacio sería una propiedad etérea codificada en lenguaje digital, a saber, una representación abstracta en el mismo bloque de memoria. Arriba, abajo, delante, detrás, cerca, lejos, aquí, allí, nanómetros, millas. Todas las referencias lingüísticas espaciales serían meros símbolos. Del mismo modo, cabría mencionar otros ejemplos de variables físicas que arrojan luz sobre ciertas constantes y parámetros que pueden tener topes máximos o mínimos en su manifestación y comportamiento. Desde el límite de Planck y D'Est, la escala de longitud más pequeña en la que las leyes conocidas de la física aún podrían ser aplicables, hasta la densidad crítica del universo, y D'Est, la densidad promedio de materia y energía necesaria en el universo para que su expansión se detenga en un tiempo infinito. Todo sea dicho, creo conveniente recalcar que las ideas expuestas no han de entenderse como pruebas definitivas de que vivimos en una simulación, sino más bien explicaciones a posteriori, dado el supuesto de que ya vivamos en una. Con todo, el indicio más relevante podría apuntar hacia uno de los sellos de identidad de la condición humana, la conciencia. Y es que un extenso repertorio de filósofos se ha cuestionado desde tiempos remotos acerca de su funcionamiento, necesidad y finalidad en nuestra especie. A bote pronto, podríamos enumerar unas cuantas de sus funcionalidades: la toma deliberada de decisiones, la evaluación de eventos pasados, la predicción del comportamiento de personas y fenómenos, la elaboración de soluciones creativas ante problemas de diversa índole, etc. No obstante, algunos científicos argumentan que la conciencia humana no es estrictamente necesaria para la realización de estas tareas, y por consiguiente, podrían ser desempeñadas por sistemas no conscientes o seres vivos con estadios inferiores de conciencia. Además, su desarrollo evolutivo sigue siendo un área activa de investigación y debate en la comunidad científica. En vista de estas consideraciones, Fuad sugiere que el propósito de la conciencia sería más fácil de extrapolar una vez admitido nuestro papel como entes simulados o sims. Sin más dilación, retomemos el caso de los videojuegos. ¿Cuál es la principal razón de ser de los programas involucrados en ellos? Los algoritmos que representan tanto a los personajes como al entorno en ciertos juegos de rol están entrelazados en múltiples facetas. Incluso dando por hecho que ambos son independientes, cada carácter no requiere un enfoque directo de su perspectiva para interactuar con el medio digital, porque las estructuras algorítmicas tienen en cuenta tanto algunos factores ambientales como ciertos parámetros del estado del personaje para proyectar y determinar sus respectivas conductas. Dicho de otro modo, la proyección visual, esto es, lo que vemos en pantalla, es una representación de variables configuradas para que nosotros podamos experimentar la sensación de inmersión virtual. De hecho, procedería un experimento mental similar con las películas. Todo lo que se proyecta en la pantalla y se escucha por los altavoces no tiene ningún propósito para los personajes de la película, sino para la audiencia. Sin importar si el director pretende entretener, educar, concienciar, persuadir u horrorizar, el enfoque perceptual gira en torno al espectador con objeto de que sea él quien extraiga valor cualitativo de la narrativa filmada. Así pues, el investigador propone: ¿y si la conciencia fuera una interfaz subjetiva integrada entre el individuo y el resto del universo? ¿Sería una justificación racional concluir que está ahí simplemente para actuar como un repertorio y recopilatorio de experiencias? Sí, cabe la posibilidad de que algunos de sus aspectos puedan haber supuesto una ventaja evolutiva a nuestros antepasados o haber brindado alguna utilidad emergente de la complejidad cerebral.
Empero, ¿sería esto mutuamente excluyente con el hecho de que estuviéramos cumpliendo una función para una entidad cuya esencia desconocemos? En aras de desarrollar su punto de vista, Kant acopló a su línea argumentativa un concepto filosófico que hace referencia a la naturaleza del espectro consciente, los qualia. Grosso modo, se tratan de cualidades subjetivas de experiencias individuales que no pueden ser aprendidas ni comunicadas sino a través de la propia conciencia. Véase, la rojez del rojo, la repulsividad del dolor, el sonido de una nota musical, la fragancia de una flor. Con ello, cada quale consta como un elemento intrínseco de la percepción humana, o sea, un aspecto sensorial único e intransferible cuya condición sine qua non para ser adquirido es ser vivido. Una vez aclarado este término, tomemos momentáneamente por válido el paradigma de la realidad virtual. El siguiente paso del profesor será presuponer que este producto no se quede en el vacío, sino que sirva a algo o a alguien más, es decir, que cada cual sea una especie de señal entrante de una entidad cuyos intereses rebasan nuestro entendimiento. De ser así, ¿para quién o qué estaríamos creando estos productos cognitivos intrínsecamente ligados a la experiencia vital? ¿Y cómo captaría el supuesto simulante la salida de los qualia generados por un algoritmo tan complejo como el Homo sapiens? Dado el enfoque altamente especulativo de la premisa, abordar estas cuestiones con seriedad no resulta demasiado ortodoxo. Sin embargo, hay algo de lo que sí podríamos estar un poco más seguros. Generamos outputs conscientes que, al menos para nosotros, existen. Pienso, luego existo. Como mínimo, temporalmente y en esta, mi realidad. Ahora bien, una crítica que se le podría plantear a este razonamiento es que, a diferencia de los seres humanos, un carácter de un título RPG no es un generador de qualia, más que nada porque carece de conciencia. Por mucho que el algoritmo constituyente del personaje no se comporte de forma arbitraria, se podría valorar como algo más que un conjunto de píxeles que cambian deliberadamente conforme a una serie de instrucciones. Si bien los jugadores también experimentan algunas de las decepciones, sorpresas y alegrías diseñadas para que las sientan los personajes, ¿no seguirían dichos sentimientos siendo meras proyecciones audiovisuales? Aunque las conexiones descritas son bastante rudimentarias, los límites se están desdibujando cada vez más conforme los dispositivos de inteligencia artificial y realidad virtual se han ido desarrollando al correr de las 2 últimas décadas. Por ejemplo, algunas personas que prueben el minijuego de la montaña rusa en el Oculus Quest 2 notarán ciertas sensaciones fisiológicas que percibirían también en una montaña rusa real a causa de la efímera ilusión de conciencia. Ciertamente, no sería nada extraño pronosticar que esta área intermedia de experiencias compartidas irá paulatinamente ganando amplitud. A medida que avanzamos en nuestras vidas, nos disponemos a experimentar por cuenta propia una parte minúscula de las cualidades subjetivas de experiencias individuales potencialmente experimentables. Es descabellado pensar que quizás haya una mente o sistema para cuyo beneficio se proyecta la información fenomenológica recopilada por cada conciencia. Desde luego, costaría asimilarnos como recolectadores de qualia sirviendo a una conciencia superior que los acumula y procesa en su provecho. A lo largo de la historia, los argumentos escépticos han jugado un papel importante en la evolución de la discusión filosófica, particularmente en los campos de la ontología, la metafísica, la epistemología y la filosofía de la ciencia. Así pues, no es una novedad que la falibilidad de la percepción, el conocimiento y el pensamiento se haya puesto de manifiesto. En lo que a esto respecta, creo pertinente introducir uno de los experimentos mentales más emblemáticos del simulismo, el cerebro en una cubeta, por su traducción del inglés, a brain in a vat. En términos generales,
Se trata de una versión modernizada del concepto cartesiano de genio maligno puesta en la mesa por el filósofo estadounidense Gilbert Harman al filo de las siguientes declaraciones. ¿Y si un científico retorcido, una máquina inteligente o un posthumano hubiera logrado extraer el cerebro de una persona, suspenderlo en un líquido que sustente su actividad neuronal y conectarlo a un superordenador que le proporcione impulsos eléctricos idénticos a los que normalmente recibiría? Según este relato, la computadora simularía tanto la realidad externa como las respuestas cerebrales internas a fin de que el órgano continúe acumulando experiencias conscientes perfectamente habituales sin entrar directamente en contacto con objetos o eventos del mundo real. Nótese que esta propuesta está estrechamente vinculada con el solipsismo, una teoría filosófica de carácter escéptico que sostiene que solamente la propia mente o el yo pueden ser conocidos con certeza, y por aplicación directa, que todo lo que reside fuera de la esfera mental es inaccesible, o en su versión más radical, inexistente. Nuevamente, demos provisionalmente luz verde a la postura de Harman para estudiar sus subsecuentes implicaciones. ¿Y si tocar un alimento, respirar aire fresco, escuchar una canción o hablar con tu pareja no fueran más que experiencias simuladas cuyas emociones, sensaciones e impresiones son provocadas por impulsos eléctricos cuidadosamente diseñados? En estas circunstancias, todo lo que consideramos real y tangible podría ser una elaborada ficción que nos separa inexorablemente de la sustancia ontológica original. En la actualidad, algunos filósofos contemporáneos contemplan la posibilidad de que los últimos avances de la realidad virtual incidan seriamente sobre la autonomía humana de forma equivalente a un cerebro en una vasija. Si uno lo piensa detenidamente, el supuesto del cerebro cubeteado sería la versión más ultrarrealista de los dispositivos VR. Los qualia del jugador y los del personaje no solamente se alinean, sino que la identidad del primero acaba siendo absorbida por la del segundo bajo una experiencia inmersiva total. En virtud de la sencillez computacional, la consecución de simulaciones con jugadores solitarios parece ser considerablemente menos exigente que crear un metaverso íntegro incluyendo a múltiples participantes. Obviamente, las objeciones ante el experimento mental del BIV o Brain in a Vat no tardaron en llegar, puesto que no tiene sentido anatómico ni neurológico que un cerebro descarnado sea biológicamente parejo a uno encarnado, es decir, presente en una persona de carne y hueso. Más que nada, porque el órgano carecería de las conexiones corporales necesarias para replicar fielmente todos sus procesos internos. En todo caso, tendría que sustituirse este enfoque por el de un cuerpo en una cubeta, quién sabe si parecido al de Neo desconectándose de la máquina simulante tras salir de Matrix por primera vez. Antes bien, ¿no es esta una elucubración tan metafísica como la que presupone la primacía de un tipo de realidad sobre otro? Para mí, lo es. Otra crítica interesante emerge de un planteamiento propuesto por el filósofo estadounidense Hilary Putnam. Básicamente, su argumento trascendental aspira a evidenciar que la incoherencia del experimento mental del cerebro en una vasija radica en su carácter autodesvirtuante. En pos de una ilustración más sencilla, creo apropiado retomar el dilema epistemológico del mono. ¿Y si un primate lograra mecanografiar por puro azar la obra de Hamlet? Al fin y al cabo, bastaría con que realizara infinitos intentos, ¿no? Empero, ni siquiera esta rarísima hazaña implicaría que el animal se estuviera refiriendo a la pieza teatral per se, ya que, como hemos aclarado con anterioridad, ni la conoce ni puede conocerla, y en consecuencia no puede remitirse a ella. Bien, pues en esto se basa justamente la teoría referencial de Putnam. La referencia del BIV no puede ser asumida a priori, porque las palabras no guardan una vinculación intrínseca e inmediata con aquello que representan. Posteriormente, dicha teoría sería conocida como externalismo semántico.
A continuación, el filósofo americano presentó otro de sus clásicos ejemplos, el supuesto de la Tierra gemela. A grandes rasgos, él contempla cómo dos individuos idénticos, uno en la Tierra y otro en una Tierra gemela, podrían compartir pensamientos y estados mentales coetáneos, mas apuntar hacia entidades distintas. Verbigracia, una persona normal que piensa en un gato, tendrá como referente pensativo a los felinos terrestres. Ahora bien, ¿qué ocurriría con su respectivo gemelo extraterrestre? Pese a que ambos compartan cogniciones, dicho sujeto ya no estaría aludiendo a los mismos gatos, sino a los de la Tierra gemela. A luz de lo mencionado, Hillary concluye que un cerebro en una cubeta puro, o sea, aquel que jamás ha existido fuera de la simulación, no podría proclamar verazmente estar contenido en ella. Nada más mencionar las palabras cerebro y cubeta, solo será posible trazar una correspondencia lingüística con los objetos intrínsecos a la realidad virtual del emisor. Siguiendo la misma línea, se podría contraargumentar que, aun aceptando el externalismo semántico, un cerebro terrestre que fuera secuestrado, depositado en una vasija y arrojado a una simulación todavía podría referirse a cerebros y cubetas reales, y por lo tanto, afirmar acertadamente estar cubeteado. A estas alturas, propongo resumir algunas de las respuestas más elocuentes ante la hipótesis de simulación. Válgame la insistencia, la tercera proposición de Nick Bostrom dice que, abro comillas, si la proporción de individuos con experiencias similares a las nuestras que viven en una realidad simulada se aproxima a la unidad, es prácticamente seguro que nosotros estemos en una. No obstante, algunos filósofos disienten en tanto en cuanto no hay garantía alguna de que los Sims tengan vivencias conscientes de la misma forma que los humanos no simulados, ni tampoco resulta manifiesto de qué manera serían capaces de discernir su propia humanidad vis a vis de la condición simulatoria. Por este nada desdeñable motivo, la física y divulgadora alemana Sabine Hosselfender reparó en que el problema del simulismo no es de índole científica. ¿Y por qué? Como ya expliqué en el documental del método científico, uno de los criterios fundamentales de la ciencia es que sus tesis sean falsables, esto es, que puedan ser probadas en contrario mediante la recopilación de evidencia empírica, sin querer con ello reducir la problemática de la demarcación al falsacionismo. Sea como fuere, todavía no se ha definido ni demostrado de forma detallada y concisa las características de potenciales tecnologías que facilitaran la ejecución de simulaciones ancestrales altamente fiables, pero tampoco procede descartar taxativamente su advenimiento. Dado que la hipótesis de simulación no se puede falsar, Sabine la descalifica como un objeto de investigación serio, al menos bajo la mirada de la ciencia contemporánea. Por su parte, el físico Frank Wilczek señaló que la excesiva complejidad desperdiciada en nuestro universo es una indicación de lo poco factible que resulta la alternativa simulatoria. ¿Por qué un diseñador de realidades dotado de consciencia y/o inteligencia malversaría tantos recursos en la construcción de un mundo innecesariamente complejo?, comenta el autor. Asimismo, el físico Marcelo Gleiser refuta la noción de que los posthumanos tengan motivos de peso para crear realidades simuladas. Una civilización tan avanzada habría acumulado conocimientos suficientes sobre su pasado como para mostrar interés en recrearlo. Si bien podrían contar con museos de realidad virtual donde experimentar las vicisitudes y adversidades de sus ancestros, ¿no supondría un derroche colosal diseñar un universo a gran escala? Eso sí, Gleiser también subraya que, en caso de estar equivocado, no habría razones plausibles para detenerse en un nivel de simulación, de suerte que una generación de Sims también podría simular a sus respectivos antepasados, dejando la puerta abierta a que estos últimos repitan el proceso hasta derivar en una regresión infinita comparable al problema de la primera causa,
la simulación de la simulación de la simulación y así sucesivamente. En adición, el especialista en computación cuántica Dave Bacon expuso: en gran medida, la noción de cómputo podría ser la enfermedad de nuestra era, tanto por cuanto advertimos por doquier ejemplos de procesos computacionales, y en consecuencia, extrapolamos nociones de la teoría de la información a nuestras leyes físicas. De hecho, al reflexionar acerca del cómputo como un fenómeno que emerge de componentes defectuosos, parece improbable que la abstracción de ordenadores con un funcionamiento impecable exista como algo más que un ideal platónico. Otra crítica a este enfoque es que no se halla evidencia del tipo de digitalización que caracteriza a las computadoras, ni tampoco se encuentran predicciones formuladas por aquellos que respaldan dicha perspectiva que hayan sido corroboradas experimentalmente. A mi parecer, esta última crítica es quizá la más sensata. Hoy por hoy, el simulismo roza más la metafísica especulativa que el quehacer científico. Por descontado, esto no quiere decir que uno deba dar por sentado que la realidad es simplemente, abro comillas, lo que está ahí fuera, como si tal afirmación no estuviera igualmente desprovista de reflexión y sentido crítico. De todos modos, sería interesante seguir abordando la temática de la realidad virtual y aumentada en un documental aparte, el cual realizaré gustosamente en caso de que este vídeo alcance la cifra de 6.000 me gusta y una buena parte de la audiencia así lo exprese en la caja de comentarios. Por el momento, quizás solo quede mirar hacia adelante y continuar la partida hasta el final. ¿Quién sabe si es la única que jugarás?